Mis padres eligieron a mi hermano para dirigir nuestro negocio familiar en lugar de a mí, pero terminó en la cárcel por lavado de dinero. Hace unos 2 meses, mis padres decidieron pedirle a su querido hijo mayor que dirigiera el negocio que yo les había estado ayudando a construir durante los últimos años. Ese fue el punto en el que decidí que me iba a alejar del negocio familiar y cortar todos los lazos con mi familia, porque era una locura. Mi hermano no era un buen tipo. No me refiero a una mala persona en el sentido de que fue malo conmigo en algún momento, quiero decir que es un criminal puro. Y no es que mis padres no lo supieran, lo sabían, simplemente no les importaba porque, criminal o no, ese es su hijo primogénito y lo van a proteger para siempre. Tengo 26 años y mi hermano, 30. Desde que éramos niños, él había sido bastante inescrupuloso, mentir, hacer trampa y robar eran normales para él. Lo atrapaban con bastante frecuencia, así que ni siquiera era bueno en eso. Pero nuestros padres nunca hicieron nada real al respecto. Lo regañaban un poco y lo castigaban por unos días, pero siempre arreglaban las cosas con él y eventualmente aprendió que podía salirse con la suya si era lo suficientemente encantador con ellos. No funcionó conmigo, aunque yo podía verlo a través de sus mentiras, y no me agradaba. Así que, desde el principio, tuvimos una rivalidad entre hermanos bastante dura. Yo pensaba que era una mala persona y nunca me molesté en tratar de llevarme bien con él. Mis padres pensaban que yo era engreído y por eso insistían en que pasáramos tiempo juntos, pero ambos lo odiábamos. Eventualmente, ambos nos fuimos de casa para seguir nuestras respectivas carreras y solo nos veíamos en las vacaciones. Luego, un par de meses después de graduarme de la escuela secundaria, escuché de mis padres que mi hermano había sido despedido de la empresa en la que trabajaba por cargos de fraude y estaba siendo investigado. Después de la infancia que había pasado con él, no me sorprendió en absoluto. Incluso en su adolescencia se había convertido en todo un delincuente juvenil y esto había estado viniendo desde hacía mucho tiempo. Durante un par de meses estuvo huyendo, pero finalmente, supongo que logró anular esos cargos con la ayuda de mis padres o algo así, y todo volvió a estar bien. Esto fue hace casi 3 o 4 años y, por lo que recuerdo, después de que mis padres lo sacaron bajo fianza al pagarle a su empresa una tonelada de dinero, decidieron cortar los lazos con él para darle una lección. Recuerdo haber pensado que probablemente esta era la primera vez que mis padres habían hecho lo correcto, y yo estaba muy feliz por eso. Al mismo tiempo, mi papá me pidió que comenzara a trabajar con él y ayudarlo con el negocio familiar. Me acababa de graduar y estaba buscando trabajo de todos modos, así que pensé que no había nada mejor que trabajar en el negocio familiar y acepté. Desde entonces, era yo quien había estado trabajando muy duro con mis padres para dirigir el negocio y aprender las cuerdas para eventualmente poder tomar el mando. Nadie había dicho nada al respecto porque mi padre aún estaba bastante lejos de la edad de jubilación y no tenía intención de renunciar a las riendas de su negocio tan pronto. Pero en mi cabeza sabía que, después de que mi padre se jubilara, todo esto sería mío. Estaba bastante seguro de ello ya que mi hermano no estaba en la foto en ese entonces. Sin embargo, se acercó a mis padres hace unos 6 meses y les dijo que realmente quería disculparse con ellos por todo y que necesitaba una segunda oportunidad para demostrar que ya no era la persona que solía ser. Dijo que había sido recto y que había estado trabajando legítimamente durante los últimos años. Mi hermano se esforzó mucho en vender el hecho de que ahora era un empleado sincero en una empresa con buena reputación, pero estaba harto de quedarse fuera de la ciudad y quería volver a casa. Si mis padres no querían, él se mantendría alejado de nuestra familia. Personalmente, pensé que deberían haberle dicho que se mantuviera alejado porque era el peor, pero mis padres se derritieron y decidieron perdonarlo y traerlo de regreso. Obviamente, yo estaba en contra de la idea y les dije a mis padres que esto sería contraproducente, pero ellos me dijeron que todos merecemos una segunda oportunidad. Eso me cayó porque no podía decir nada a eso y, de todos modos, no llevarme bien con mis padres no era una opción para mí. Ya que a nuestro negocio familiar le iba bastante bien y no quería crear problemas peleando dentro de la familia. Además, siempre y cuando él no tuviera nada que ver con el negocio, yo estaba feliz porque vivía lejos de casa y no tendría que verlo ni interactuar con él a menudo. Así que él regresó y mis padres estaban muy felices, y, por lo que parecía, él también. Hubo una pequeña reunión familiar, organizaron una fiesta y esas cosas. Al principio, parecía un hombre cambiado, pero incluso entonces simplemente no podía confiar en él. Debería haber confiado en mi instinto y contárselo a mis padres, pero ya que las cosas les iban bien, no quería ser el malo. Pasaron un par de meses. Mi hermano y yo no teníamos nada que ver, pero sabía que él había estado viviendo con nuestros padres desde que se mudó de regreso. Me pareció un poco sospechoso, ya que sabía que había estado trabajando durante los últimos 3 o 4 años, por lo que debería haber tenido algo de dinero propio. Afirmó que la única razón por la que había regresado y estaba viviendo con nuestros padres era porque los había extrañado terriblemente y quería compensarlos por la última vez. Pero no lo compré. Pensé que había algo raro en todo esto y, de todos modos, tenía razón.
Mis padres pensaron que estaba siendo demasiado escéptico y sospechoso, y me dijeron que lo dejara en paz. Así que lo hice. Solo 2 meses después, mi papá decidió traerlo a trabajar y comenzar a enseñarle cosas. No pude evitar confrontarlo al respecto. Fue entonces cuando mi papá decidió decirme que estaba entrenando a mi hermano para hacerse cargo del negocio, ya que planeaba jubilarse pronto. Una vez que se completara la capacitación, probarían a mi hermano durante un par de meses y luego comenzarían el papeleo. Me sorprendió porque, durante todo este tiempo, había estado trabajando muy duro y había asumido que, si mi padre alguna vez se jubilaba pronto, me dejaría el negocio a mí. Eso sería lo justo. Pero ese día me dijo que, como mi hermano era mayor, él sería el primero en heredar el negocio, sin importar el hecho de que nunca había trabajado un día en el negocio familiar, como yo. Ni había mostrado ningún interés cuando mis padres hablaron con él acerca de entrenarlo después de graduarse. Me peleé acaloradamente con mi papá ese día, y, después de hablar con mi mamá, me di cuenta de que incluso ella estaba de su lado. Traté de decirles lo estúpido que era de su parte dejarle el negocio a un tipo que había sido acusado de fraude anteriormente y que ellos mismos tuvieron que sacar bajo fianza. Pero me dijeron que no importaba porque era su hijo y que todos podían cometer errores. Estaban dispuestos a perdonarlo. Trataron de apaciguarme diciéndome que los dos podíamos estar a cargo como socios comerciales, pero eso nunca ha funcionado conmigo y con mi hermano. Les dejé muy claro que, si él fuera parte del negocio, me alejaría, porque no quería tener nada que ver con él. Ya era bastante malo tener que tolerar el hecho de que él fuera parte de mi familia y que nuestra sangre nos uniera, pero tenerlo como parte de mi lugar de trabajo fue donde tracé la línea. Peleamos y discutimos por mucho tiempo, y finalmente mis padres decidieron ponerse de su lado. Me quedé sintiéndome como un completo idiota por haber trabajado tan duro en el negocio familiar durante los últimos años. Pero decidí reducir mis pérdidas y simplemente alejarme de mi familia para poder concentrarme en otras cosas. Han pasado 2 meses desde entonces, y he estado tratando de buscar trabajo, pero no me estoy poniendo bajo ninguna presión porque tengo suficiente dinero ahorrado. Durante bastante tiempo había estado ganando unos ingresos decentes trabajando en el negocio familiar. Pero ahora solo estoy preocupado por el futuro y principalmente tratando de procesar y afrontar el hecho de que mis padres no tienen absolutamente ninguna célula cerebral para razonar y que mi hermano va a quedarse con todo. Por lo que yo trabajé tan duro. Incluso había estado considerando la idea de perseguirlos legalmente porque había dedicado bastantes años de mi vida al negocio y no tenían derecho a quitármelo. Sin embargo, tampoco me han pedido que renuncie y, después de todo, el negocio era asunto de mi papá y él era el jefe, así que podía hacer lo que quisiera. Hasta ahora no se había finalizado nada por escrito, así que estaba luchando con qué hacer. En realidad, no tuve que hacer nada, porque el karma nunca permite que nada quede sin control por mucho tiempo. Hace unos días, mi hermano terminó apareciendo en las noticias, solo 2 meses después de que mis padres comenzaran el proceso de traspasarle el negocio. Me temo que no fue por ninguna buena razón, sino porque, como era de esperarse, mi hermano resultó ser un criminal. Desde el principio, sabía que había algo sospechoso en él, pero mis padres se negaron a creerlo y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias. Aparentemente, la empresa en la que había trabajado anteriormente era solo una fachada para el lavado de dinero y había otros cargos adicionales en su contra y en contra de un par de personas más. Todo su grupo había sido atrapado. A pesar de que no había estado en contacto con él durante los últimos 2 meses, las demás personas lo habían señalado y ahora estaba en un gran problema. Es lo que sé hasta ahora. Desde que me enteré, mi teléfono ha estado inundado de mensajes de amigos y familiares al respecto, y, por supuesto, mis padres han estado tratando desesperadamente de ponerse en contacto conmigo. Durante los últimos 2 meses no habían hablado conmigo desde que dejé el negocio, pero ahora están explotando mi teléfono de repente. Los ignoré por un par de días, pero esta mañana decidí llamarlos y finalmente hablar con ellos. Porque estaba bastante seguro de que me iban a pedir que regresara con ellos y que me disculpara profundamente por haber ignorado todo lo que les había dicho sobre mi hermano. Desafortunadamente, mis padres decidieron comenzar con el pie izquierdo y me hablaron sobre mi hermano y los problemas que tenía. Aparentemente, la policía estaba investigando esto en ese momento y él está detenido en espera de juicio. Debido a su historial, siguió negando todo y dijo que no tenía nada que ver con el lavado de dinero, que de hecho había perdido mucho dinero intentando liberarse de estas personas. Tenía razón en que estaba arruinado, y por eso se había quedado con nuestros padres en lugar de conseguir su propia casa. De todos modos, en lugar de disculparse conmigo, mis padres comenzaron a llorar por lo terrible que era todo esto. No solo para mi hermano, sino también para la familia, y me pidieron que hiciera algo para ayudar. Literalmente, me reí en sus caras porque estaban siendo tan arrogantes y estúpidos. Les dije que las únicas personas a las que ayudaría en ese momento serían los policías, porque yo había tenido razón en todo, y ellos nunca se molestaron en escucharme.
Me sacaron y quisieron darle a su hijo una segunda oportunidad. Bueno, ellos hicieron lo que quisieron y ahora yo haré lo que quiera. Se sorprendieron bastante por cómo me estaba comportando y comenzaron a decirme que estaba siendo injusto, que esta era mi familia, así que tenía que pensar en nuestra reputación al menos. En lugar de simplemente hacer todo lo posible para empeorar las cosas para mi hermano. Incluso jugaron la carta de la presentación y dijeron que eso podría ser investigado, porque él había estado trabajando estrechamente con mis padres durante los últimos 2 meses. Y eso no sería una buena imagen para ellos. Así que, por el bien del negocio familiar al menos, tenía que ayudarlos. Pero les dije que ya me habían dejado ir, porque era muy obvio que preferían a mi hermano antes que a mí, sin importar cómo fuera como persona. Incluso ahora estaban eligiendo creer su versión de la historia, sus afirmaciones de que no había estado involucrado, a pesar de que todos sabemos que nunca hay humo sin fuego. Además, también tenemos su historial, y nadie en su sano juicio le creería, aparte de nuestros padres. Ni siquiera me habían llamado para disculparse. Me llamaban para pedirme ayuda, y la pura audacia de eso es lo que me hizo estallar con ellos. Luego comenzaron a llamarme egoísta y a decirme que no me importaba nada aparte de mí mismo y mi enemistad con mi hermano, tanto que ni siquiera podía ver el panorama general. La llamada telefónica terminó en una nota muy mala, así que decidí no ayudar a mis padres a sacar a mi hermano del problema. Actualización. Decidí ignorar a mis padres y hacer lo que quiera hacer. Realmente no creo que alguna vez se hayan preocupado por mí en ningún momento de sus vidas. Para ellos, mi hermano siempre ha sido una prioridad, y fue solo durante los últimos años, cuando no estuvo en contacto con ellos, que empezaron a tratarme mejor. Fue solo porque pensaron que no tendrían a nadie a quien traspasarle el negocio después de que mi papá se jubilara. Tal vez por eso me habían estado tratando mejor. Cualesquiera que fueran las razones, realmente no importa, porque ahora que mi hermano finalmente regresó, he notado el cambio en su comportamiento y recuerdo cómo nos trataban diferente cuando éramos niños. Nada ha cambiado, y fui un tonto por creer lo contrario. Incluso ahora no se han disculpado conmigo, y están tratando de hacerme sentir como el malo por no querer ayudar a mi hermano, un criminal conocido. Incluso podría haberle dado el beneficio de la duda si hubiera sido una buena persona o si al menos se hubiera molestado en ser amable conmigo en los últimos meses desde que regresó, pero ni siquiera eso ha sucedido. Después de su regreso, teníamos la misma relación tensa y casi ni siquiera hablábamos entre nosotros. Entonces, ¿por qué debería tratar de ayudar a alguien que no tiene absolutamente ninguna relación conmigo, más allá de un vínculo familiar endeble? El hecho de que esté relacionado conmigo por sangre no significa que tenga que defenderlo, especialmente cuando no estoy de acuerdo con él ni con lo que hace. De todos modos, ¿quiénes son mis padres para llamarme egoísta por no defenderlo? ¿No es eso exactamente lo que ellos hicieron? Se negaron a reconocer todos mis años de arduo trabajo y decidieron que iban a pasarle el negocio a mi hermano, solo porque él era mayor que yo, o lo que sea. La verdad es que no fue porque era mayor que yo, sino porque era su querido hijo. Incluso si hubiera sido más joven que yo, habrían encontrado alguna excusa para dejarle el negocio. Así que todas estas acusaciones de que soy egoísta realmente no me importan. Ellos pueden creer lo que quieran. Voy a hacer lo que quiero, porque ya me harté de mi familia. Sinceramente, estoy muy contento de haber decidido dejar el negocio, porque ahora que lo he pensado con una perspectiva clara, he decidido que voy a seguir adelante y construir algo propio. No necesito a ninguno de ellos. Tengo el capital, y estoy seguro de que tengo el cerebro para idear un modelo de negocio decente. Así que sí, eso es lo que voy a hacer. Muchas gracias a todos en los comentarios que me apoyaron. Creo que era realmente necesario para mí tener algo de claridad y dejar de dudar. Actualización. Hola, así que han pasado 1 semana y 2 días desde la última vez que hablé con mis padres, y luego los bloqueé para que no tuvieran forma de comunicarse conmigo, incluso si quisieran. Estoy muy feliz. No tengo absolutamente ninguna idea de lo que está pasando con mi hermano, y tampoco me interesa. La policía no se me ha acercado, pero estoy seguro de que cuando esto llegue a juicio, me podrían pedir que testifique a favor o en contra de él. Si eso sucede, con mucho gusto testificaré en su contra, porque creo que merece ir a la cárcel y enfrentar las consecuencias. Esta vez, nuestros padres no pueden simplemente comprar su salida, porque cualquier cosa que haya hecho es bastante grave y ha estado esquivando las consecuencias de sus acciones durante demasiado tiempo. Me alegraría que alguien lo viera pagar el precio esta vez, pero mis padres, obviamente, todavía están tratando de protegerlo y están haciendo todo lo posible para ayudarlo. Antes de que alguien pudiera acercarse a mí, ellos lo hicieron. Esta mañana vinieron a mi casa y, cuando vi que eran mis padres los que estaban afuera, me negué a dejarlos entrar y les dije que se fueran porque no tenía nada que decirles. Sabía que definitivamente no estaban aquí para disculparse, así que no tenía interés en hablar con ellos. Pero, por supuesto, no se fueron.
Simplemente se quedaron allí, y mi papá me dijo que estaban aquí para negociar conmigo. Estaba muy confundido. Entonces continuó y explicó que se había dado cuenta de que intentar que yo fuera sentimental y me pidiera que defendiera a mi familia no iba a funcionar porque yo no era una persona emocional. Así que la única otra manera que se le ocurrió fue ofrecerme dinero para no testificar contra mi hermano cuando llegara el momento. No podía creer que en realidad estuviera tratando de influenciarme y comprarme. Me quedé en shock cuando incluso dijo eso. Luego siguió empeorando las cosas al decir que estaba dispuesto a ofrecer cualquier cantidad que yo quisiera. Todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada y negarme a testificar contra él. Según él, eso significaría mucho para la familia, porque un hermano testificando contra otro hermano y tratando de enviarlo a la cárcel no era una buena imagen para nadie. Él siguió hablando y hablando, y después de que me recuperé del shock inicial, le dije que no aceptaría ningún tipo de dinero de él. Le advertí que tenía que irse o llamaría a la policía, empeorando las cosas para él y mi hermano. Entonces mi madre comenzó a gritarme, diciéndome que estaba siendo egoísta y que nunca había esperado que yo actuara de esta manera. Luego empezó a decir que no creía que ella y mi padre me hubieran criado para ser así, fingiendo que no me importaba mi familia y siendo tan egoísta y egocéntrico. Fue entonces cuando realmente perdí los estribos. Abrí la puerta para enfrentarlos porque quería saber de qué pensaban que estaban hablando. Hasta donde recuerdo, me habían criado para ser exactamente así. Había aprendido todo esto de ellos fueron quienes me enseñaron que ser egoísta y egocéntrico estaba bien, porque nunca parecieron importarles esas cualidades en mi hermano. Entonces, ¿por qué era malo cuando yo actuaba de la misma manera? Él siempre había sido un ser humano terrible y se había enorgullecido de ello, y a nuestros padres nunca pareció importarles. Incluso ahora estaban haciendo lo mismo. Les recordé que me habían dejado ir hace 2 meses porque no pensaban que yo fuera lo suficientemente importante como para quedarme en la empresa después de que mi hermano regresara. Pero ahora, solo porque él estaba en problemas, querían mi ayuda. Así no funciona. En aquel entonces, no recordaban que yo era parte de su familia, y así no se trata a los miembros de una familia. Pero ahora, solo porque les conviene, quieren que actúe como si hubiéramos sido una familia feliz siempre. Estaba tan enojado que realmente les grité, y ambos se veían sorprendidos porque no soy el tipo de persona que pierde los estribos a menudo. Incluso cuando lo hago, no me gusta gritarle a la gente porque simplemente me agota. Pero estaba tan enojado que no pude evitarlo. Seguí gritándoles hasta que mi voz se hizo más fuerte, y luego les dije que quería que se fueran y nunca volvieran. Les advertí que, si lo hacían, llamaría a la policía y haría las cosas mucho peores de lo que ya eran. Después de eso, finalmente parecieron darse cuenta de que hablaba en serio y me dejaron en paz. No sé si volverán o no, pero si lo hacen, llamaré a la policía porque no quiero lidiar con esto nuevamente. Hoy fue bastante agotador emocionalmente para mí, y aunque obtuve el cierre que necesitaba, no valió la pena. No me gusta enfrentar a otras personas, y tampoco me gusta desperdiciar mi energía. Actualización 3. Está sucediendo. El caso de mi hermano irá a juicio la próxima semana. Ha pasado tiempo desde la última vez que hablé con mis padres, pero no he mantenido contacto con ellos desde entonces. Naturalmente, no sé exactamente qué ha estado pasando con mi hermano, y, sinceramente, tampoco me importa saberlo. Durante las últimas semanas, he estado concentrado en construir un modelo de negocio y encontrar inversores que quieran sumarse. Incluso sin inversores, creo que podría hacerlo bien porque tengo algunos ahorros propios. Sin embargo, no quiero gastarlos todos, así que he estado hablando con uno de mis tíos, contándole sobre mi plan, porque sé que está bien económicamente y podría interesarle unirse. Fue él quien me habló de mi hermano, lo que me sorprendió un poco, pero no quise hablar más del tema con él. Toda la familia sabe que ya no hablo con mis padres, y la gente incluso ha comenzado a tomar partido. Mi tío, con quien he estado discutiendo mi modelo de negocio y que me habló de mi hermano, obviamente está de mi lado. Aunque es hermano de mi papá, ya no habla con él debido a cómo me han tratado. También le conté que mis padres intentaron comprarme para no testificar contra mi hermano, y él se lo contó a su esposa, quien es un poco charlatana. Así que ahora toda la familia lo sabe. Incluso las personas que están del lado de mis padres han empezado a sospechar de todo esto. ¿Por qué si mi hermano fuera realmente inocente, por qué intentarían comprarme? Es exactamente el tipo de cosas que alguien culpable haría. Sea lo que sea que estén tratando de encubrir, toda la familia ha venido a hablar conmigo sobre mis padres y mi hermano, tratando de obtener alguna información, pero me he mantenido en silencio. No quiero caer en chismes ni ser tema de conversación para la familia. Cuando llegue el momento de testificar, hablaré lo que sea necesario. Será emocionalmente agotador, pero estoy preparado para ello. Síguenos para más historias completas.